Miren, el tema del día de hoy le hemos puesto Ácimos y Pascua, fiestas distintas, y ponemos una pregunta, lo ponemos como pregunta, como interrogante, porque hay quien piensa que son fiestas diferentes, hay quien piensa que no se trata de la misma fiesta. Ahorita nosotros lo vamos a aclarar a la luz de las Sagradas Escrituras, vamos a ir viendo justamente lo que nos presenta la palabra de Dios, vamos a tocar los versículos y vamos a hablar de todos estos elementos en torno a lo que es el pan ácimo, a todo lo que viene siendo la copa. Hoy nos vamos a enfocar solamente en la parte de ácimos y pascuas, fiestas distintas, pero también quería tocar, y esto para que sea muy importante, fíjense, aquí es importante, en la Iglesia de Dios tenemos algo muy claro, y es el hecho de que quien no conoce la literatura de la Iglesia no se percata de que ahí tenemos estipulada la doctrina de la Iglesia de Dios. Esto es algo fundamental. Ahí está puesta la doctrina, ahí se encuentra este aspecto que creemos es muy importante para aquel que se quiere salvar, del conocimiento doctrinal, porque en este sentido vamos a encontrar nosotros que lo que se expone en torno a lo que es la voluntad de nuestro Dios, en los cuadernos de escuela sabática la tenemos muy clara. Miren, aquí les voy a presentar y lo que voy a compartirles en este momento son cuadernos de escuela sabática de la Iglesia de Dios de hace muchos años. Esto me interesa para que ustedes vayan viendo que el elemento que vamos a tocar ahorita no es algo nuevo, no, nosotros nos vamos a pegar a lo que cree la Iglesia. Primero voy a presentar los cuadernos de escuela sabática y posteriormente lo vamos a encontrar en el fundamento bíblico, ¿sí? Espero explicarme en ese sentido, que va entonces primero lo que vemos con los cuadernos de escuela sabática y posteriormente ya pasamos a lo que tenemos escrito a lo que tenemos en el tema del día de hoy y lo que es la palabra de Dios, lo que nos enseña. Perdón, aquí tengo una manga que me anda haciendo sus travesuras. Ahí está, ya acomodada. Bien, ahora sí. Entonces vamos a ir viendo. Este cuaderno que vamos a ver ahorita es de 1964. Quiero que lo vean muy bien. 1964. Aquí lo voy a acomodar para que les quede muy fácil, accesible, muy visible en esta situación. De 1964 del cuarto trimestre. Porque insisto, lo que menos quiero es que ustedes piensen que aquí estamos hablando de algo que no cree la Iglesia. Vean la fecha, noviembre 28 de 1964. Todavía está más específico el asunto, porque los cuadernos se les ponía fecha hace muchos años, por lo que se ve ahí 64, 60, todo ese tiempo se ponía y después se dejó de hacer y se retomó. Esto no fue algo que se inventó, es algo que se hacía. Y el título de la lección se llama La fiesta de los ácimos en la Iglesia de Dios. Vean, esto es muy interesante. Y aquí nos presenta un versículo que es muy bonito, que es Mateo capítulo 26, versículo 17. Es el versículo de memoria. Y el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Ya con este versículo ya acabamos el tema, créanlo. Ya con este versículo ya tenemos bien claro todo el asunto. Pero lo que yo quiero, e insisto que me deseo que vean, es lo referente a la literatura que tiene la misma Iglesia. Aquí lo tenemos. La fiesta de los ácimos o panes sin levadura, llamada también la Pascua, se celebra desde el día 14 de la luna llena del mes de Nisan o de los nuevos frutos, estos serán los versículos, se instituyó, etcétera. Pero aquí vean cómo claramente la fiesta de los ácimos, panes sin levadura, que es la misma situación, la misma palabra, nada más que traducida al español, ácimos y panes sin levadura, y dice también llamada la Pascua. Ahí nos está diciendo el nombre, ahí nos está presentando el aspecto muy clarito. Es la Iglesia de Dios, lo predicamos que es la misma fiesta. Por eso es que el versículo que les decía, con este versículo ya acabamos el tema, pero vamos a tocar otros elementos más para que nos quede muy claro y vayamos viendo de todo lo referente. Primero, de qué es la fiesta, una serie de elementos que son muy importantes. Aquí la lección es de 1 de noviembre del 69. Fíjense nada más, yo todavía no había nacido, del 69. Y la lección se llama Los días de los ácimos y la cena del Señor. Vean ahí lo que nos está presentando. Ya son otros versículos de memoria lo que vendría siendo la lectura de referencia o la lectura bíblica, el versículo de memoria. Y aquí vean
¿Cómo nos presenta? La fiesta de los ácimos era una festividad que comenzaba con el sacrificio de un cordero que se llamaba Pascua. Esto es desde el día 14 del mes llamado Nisan, y que era acompañada de 7 días de panes sin levadura. El día 15 de este mes y el 21 eran días de descanso para el pueblo de Israel. Y bueno, aquí ya nos aclara lo del día 14, que era el día en el que pasaba el ángel destructor y demás. Pero vean cómo la redacción es muy clara. La fiesta de los ácimos era una festividad que que comenzaba con el sacrificio de un cordero que se llamaba Pascua. Esto es desde el día 14. Es la misma fiesta. Estamos dando respuesta con la literatura, pero no con fundamento bíblico. Ahorita lo vamos a ver, aunque aquí ya se nos está tocando parte de ello. Ahora nos vamos a 1997. Es la lección, la fiesta de los ácimos en la Iglesia de Dios. Aquí perdonen, pero miren, aquí están las personas que nos hicieron favor de compartir nuestros cuadernos hace muchos años. Ahí están hasta las firmas ahí para que se vea muy coqueto y todo. La fiesta de los ácimos en la Iglesia de Dios en ese sentido. Y vean cómo también es la misma redacción. La fiesta de los ácimos o panes sin levadura, llamada también Pascua, se celebra desde el día 14 del mes de Nisan o Aviv. Ahí está, ahí muy concreto. Lo que quiero que vean es esto. En la Iglesia de Dios creemos ese aspecto, y aquí nuevamente dan referencia al Evangelio según Lucas que leíamos hace un rato en el capítulo 23, y nos dice la fiesta de los ácimos que se llama Pascua. Ahí, insisto, es la literatura de la Iglesia. Estoy presentando un cuaderno del 64, otro del 69, otro del 97 y uno del 2015 para cerrar esta idea. Vean lo que nos está presentando también aquí. Ácimos y Pascua, fiestas distintas, así como una pregunta, y solamente leeremos el objetivo, aunque también podríamos leer varias partes de la misma, porque nos dice demostrar bíblicamente que ácimos y Pascua es una sola fiesta que consiste en el día de Pascua y en 7 días de ácimos. Vean la redacción es muy clara del objetivo en ese sentido, aunque se queda solamente en el aspecto memorístico, en la parte de un análisis muy claro de lo que nos está diciendo, también de lo que implicaría el demostrar que se trata de que es la misma fiesta. Y aquí en la misma redacción empieza que hay personas que creen que son dos solemnidades diferentes, y aquí todavía se dice vamos a demostrar que son la misma fiesta. Y bueno, y ahí van a presentar primero la argumentación de los que creen que son fiestas diferentes, y luego ya la argumentación de lo que cree la Iglesia de Dios. Bueno, ahí lo presento. Insisto, el primer elemento es darnos cuenta que esto que voy a hablar, esto que vamos a tocar en esta tarde, pues ya tarde, porque son 10 para la 1, en esta tarde, no es más que lo que la Iglesia de Dios cree de mucho tiempo atrás, y que lo tiene perfectamente establecido. Ese es el primer aspecto que quería resaltar. Lo primero que quería que nosotros viéramos es que esta doctrina no es nueva, es una doctrina que tenemos muy bien estipulada, muy clara dentro de la Iglesia de Dios. Entonces aquí vamos a basarnos en lo que viene siendo nuestras diapositivas, y vamos a ir viendo estos elementos para que vayamos nosotros haciéndoles análisis. Etimologías. La palabra Pascua viene del hebreo Pesach y significa saltar. Por eso, cuando nosotros hablamos de Pascua, pues tenemos que ver a lo que se refiere como tal. Y lo segundo, ácimos, del hebreo matzah, ahí lo vemos, matzah, sin leudar. Y ahí se refiere, sin leudar se refiere a estos panecitos que estoy presentando aquí en la pantalla. Esto es propiamente los panes sin levadura, panes que no tienen ese elemento que provoca que se anchen, no sé si cómo sea la palabra, que se esponjen, no sé si sea lo correcto. Por ahí hay un hermano panadero que nos auxilie y que nos diga si es lo adecuado, nuestras hermanas que les encanta la repostería, y que nos digan, no hermano, el término correcto es, bueno, todo que nos digan referente en ese sentido sería muy válido para lo que viene siendo. ¿Dónde surge la Pascua? Vamos a ir viendo todas estas situaciones. ¿Dónde surge la Pascua? ¿Por qué se le llama saltar? ¿Por qué se le llama panes sin levadura? ¿Por qué tiene que ver esta situación una cosa con la otra? Hace unas semanas aquí en esta transmisión tuvimos la bendición de contar con la presencia de nuestro hermano Fernando Zamora, y él nos hacía a favor de explicar lo referente a la Pascua, y él hablaba de causa y efecto. ¿Se acuerdan de esa parte que hablaba muy interesante la plática que daba nuestro hermano? Bueno,
En esta ocasión yo no me voy a meter tanto en esto de causa y efecto, solamente lo que quiero demostrar o lo que vamos a demostrar es que se trata de la misma fiesta para que podamos, cuando venga esta solemnidad, llevarla a cabo o celebrarla pues de la manera tal cual y como es más pertinente y es más correcto en este sentido, y lo hagamos como lo decía en los cuadernos, pues a la luz de lo que la palabra de Dios nos presenta, lo que encontramos en las Sagradas Escrituras, sin comentarios o ideas que no estén apegadas a lo mismo. Bien, vamos entonces a la palabra de Dios. ¿Cuándo surge la fiesta de la Pascua o dónde surge la fiesta de la Pascua? El pueblo de Israel, por medio de la mano de Moisés, iba a salir de Egipto. Ustedes recordarán esa situación. Estaban a punto de salir, y en el momento en el que ellos van a salir, entonces se presentan ante Faraón, Moisés y Aarón, y le piden ese permiso. Oye, déjanos salir. Faraón se resiste. Planes de Dios. Acuérdense que la Escritura nos enseña eso, que se resistía porque así Dios lo tenía estipulado. Bueno, entonces no los deja salir, y entonces empiezan lo que nosotros llamamos como las 10 plagas. La 10ª plaga es precisamente esta que vamos a leer, porque al mismo tiempo que es la plaga, se convierte en fiesta, y es lo que provoca que exista en ese momento es el origen de un mandamiento, porque esto es un mandamiento, el origen de un mandamiento que en el momento en el que se está viviendo se convierte tal cual en las indicaciones de Dios que nosotros debemos de seguir. Entonces tengamos muy claro esos elementos. Es una plaga lo que va a suceder en ese momento, y va a dar origen a lo que vendría siendo. Plaga no es la Pascua. Plaga, vamos a ver ahorita lo que sucede como consecuencia de que surja esta parte llamada de Pascua, pero vamos a ir viendo todos los elementos y vamos a percatarnos de ello muy claramente. Éxodo capítulo 12, versículo número 1 en adelante, para que no saltemos nada y tengamos muy claro todos estos elementos. Vamos a ir viéndolos. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, será para vosotros de los primeros meses del año. Observación, aquí cuando está hablando de esto de los primeros meses del año, debe entenderse también juntando versículos. No lo voy a tocar tanto ahorita, pero sí quisiera que ahorita me tuvieran esa confianza de que aquí se viene hablando de lo que dice Génesis capítulo 1, donde se dice que se pone el sol y la luna y que van a servir para marcar los días, las estaciones y las fiestas. Esto de las fiestas tiene que ver con las estaciones. Cuando dice este mes os será el primero de los meses, se está refiriendo a que después del equinoccio de primavera empieza la luna nueva más cercana, y en ese instante entonces nos da como resultado el inicio del primer mes del calendario bíblico, o también conocido como hebreo, porque es lo que encontramos ahí. No es el punto, solamente quiero que me sigan en esa parte, pero después hablaremos del calendario, que también es valioso para poderlo conocer. Hablad a toda la congregación, versículo 3, de Israel, diciendo: en el 10 de aqueste mes tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Fíjense cómo nos está hablando de que se debía de llevar a cabo esta tarea de tener ahí un corderito, y que se debía de tomar desde el día número 10, y que se debía de llevar a cabo tal cual esta situación de estarlo acompañando y estar viendo toda esta situación. Vamos a verlo, porque a mí me interesa mucho esto, que vayamos viendo lo que es en sí la Pascua de Éxodo, y vamos a ir leyendo todas estas indicaciones para que las sigamos y que nos queden así, pero bien claritas, y sepamos todo lo que la palabra de Dios nos indica. Entonces nos dice que estamos hablando del primer mes, conocido como el mes de Nisan, como lo estamos viendo. Bueno, vamos a quedarnos ahorita con esto de el primer mes, y aquí vendrá este elemento, y es el día 10 se tomaba un corderito. Ahí estábamos poniendo, aquí ya tenemos esta indicación. Regresamos con las Sagradas Escrituras. Perdón, aquí nada más, en este mapa, en esta idea que vamos a estar presentando, y este esquema con el que estamos ahorita analizando, quiero que quede muy claro que aquí se trata de un día completo. Por eso es que donde está el número 1 está en la parte oscura, y donde está el día, el número 0 está la parte clara, porque entre los dos está la noche y el día, y hacen total un día, o la parte oscura, la parte clara del día, lo que hacen en total las 24 horas, y por consecuencia un día completo.
El día 10 se tomaba un cordero. Acuérdense también que en la palabra de Dios, esto no es un invento nuestro, en la palabra de Dios, en la Biblia, por eso es muy importante hacer el análisis de acuerdo a lo que nos enseña la palabra del Todopoderoso. En la Biblia, nosotros debemos entender que el día número 10 que nosotros estamos viendo, el día comienza a la puesta del sol y termina a la puesta del sol, donde empieza el nuevo día. Esto es bíblicamente. Acuérdense, y fue la tarde, refiriéndose a la oscuridad, y la mañana, refiriéndose a la claridad, un día. Es decir, empieza de tarde a tarde. Esto es muy importante y podríamos tocar Levítico capítulo número 23 versículo 32 donde dice claramente de tarde a tarde holgaréis vuestros sábados. Ahí lo tenemos para que lo tengamos muy claro. Entonces este esquema significa eso. Bien, seguimos adelante. ¿Qué más encontramos en Éxodo para poder realizar nuestro análisis? Ya vemos ahí que se tomaba un corderito el día 10. Mas si la familia fuere pequeña que no basta comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa. Y según el número de personas cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréis lo de las ovejas o de las cabras. Vean ahí lo que nos están indicando en torno a esta situación tan importante. Se tomaba el corderito y se tenía que preparar el día. Bueno, vamos a verlo. Número 6, tenía que ser perfecto, sin defecto alguno, nada, perfecto, un corderito hermoso. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Este término es muy importante que nosotros lo entendamos, porque cuando dice aquí entre las 2 tardes, no es el mismo término de tarde a tarde, como mencioné hace un rato. Aquí está mencionando entre las 2 tardes. Vamos a comparar este versículo, a ver si lo tenemos seleccionado. Vamos a compararlo para que sea más clara la idea y nosotros podamos verlo de manera más clarito. Vean aquí, la Biblia al día y al que cuidares hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. A la tarde, a la puesta del sol, cuando empezaba la noche, ahí se tenía que dar esta situación. Miren aquí esta versión en inglés, de hecho nos está diciendo entre las dos, entre la claridad y la oscuridad, ¿no? Es lo que nos estaría diciendo, lo debes de matar entre la claridad y la oscuridad, es decir, a la puesta del sol. Vean qué interesante esta situación. Esta otra versión, ven qué hermosa, porque nos dice, lo inmolará, lo va a matar la congregación entre las 2 luces. ¿Cuáles 2 luces? La del sol y la luna. Tenía que darse en ese sentido esta situación para que quedara muy claro cuándo se tenía que llevar a cabo esta tarea. Y por lo tanto, bueno, acá siguen otra vez entre 2 luces y así podremos ver varias otras versiones, pero es muy interesante que nos percatemos que todo esto tendría que ver justamente con el hecho de cuándo se tenía que matar al cordero. Y esto nos lleva, porque si estamos hablando que lo tenían que preparar, separar desde el día 10 y lo tenían que matar o inmolar el día, vamos a ponerlo aquí, el día 14, vamos a ponerlo aquí, debe entenderse entre las 2 luces. Véase, es muy importante, cuando dice entre las 2 tardes, debe entenderse entre la tarde del día que estaba terminando. Ya vieron ahí el versículo que dice al anochecer. Es decir, cuando empezaba el día 14, no puede ser del día al siguiente, porque ya no sería día 14, sino sería día 15. ¿Sí queda claro? Espero que me esté explicando bien. Cuando dice tiene que ser 14, porque es el momento en el que cae la tarde, se pone el sol y en ese momento empieza la noche, al anochecer, lo tendrían que matar. Tendría que llevarse a cabo aquí esta situación de matar a ese animalito entre las 2 tardes, la que terminaba, la que empezaba, entre las 2 luces, el sol y la luna. No puede ser de aquí, del 14 al 15, porque en ese momento ya estaría contándose ya no el día 14, sino el día 15.
Entonces es claro cuando la indicación se está dando que tendría que ser entre la tarde del 13 y la tarde del día 14. Bueno, espero que vayamos bien en esta primer observación que estamos nosotros resaltando y que estamos ahorita analizando en torno al tema que nosotros estamos llevando. Miren, ya me están diciendo que lo que le llamé, sí se dice esponjar, dice nuestro hermano David Esparza, que el término correcto sí, la levadura le ayuda a esponjar o inflar. Lo que hace la levadura es producir gas carbónico alimentándose del azúcar. Mira, es por eso que el pan se infla y esponja. Muy bien, hermano, muchísimas gracias. Bueno, pues ya aprendimos un poco más de este arte de la culinario y ahí ya lo estamos viendo del pan sin levadura. Muy bien, entonces aquí esta indicación, espero que con lo que hemos visto, con los elementos que tenemos en las Sagradas Escrituras, nos quede claro que entonces el corderito se tenía que matar entre las dos tardes, la del 13 y la del 14, porque llevaba la parte entre las dos luces, entre las dos luceros, dijeron por ahí otra versión. Y lo que podemos entender que se daba entonces en el momento en el que se ponía la tarde y venía la otra, en el inter, en medio de, por eso ahí tenemos esas palabras. Bueno, sigamos con nuestro análisis. Aquí ya tenemos, entonces ya sabemos que cuando se llevaba a cabo esta situación, ya comparamos otras versiones, ya estuvimos viendo. No es a capricho, sino es realmente a lo que dice la palabra de Dios. Versículo número 7. Y tomarán de la sangre y pondrán en los postes, en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. O sea, se marcaba la casa como tal. Y aquella noche, fíjense, aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Dos aspectos importantes a resaltar. Tenía que ser la noche del 14. Y me regreso al esquema, la noche del 14, no la del 15. Tenía que ser en esa noche cuando se llevaba a cabo este momento de comerse la carne asada al fuego. Pero aquí hay un elemento muy importante, porque justamente hablábamos de la etimología y decíamos panes sin levadura. Aquí dice ácimos. Aquí en el original hebreo está diciendo y ácimos con hierbas amargas lo comerán. Es decir, que los panes sin levadura se empiezan a comer desde el día 14. Ahorita voy a tocar un versículo más para corroborarlo. Solamente quiero que vean que en lo que estamos leyendo, en lo que estamos viendo, es muy clara la indicación que el día 14 se comía el cordero, el día 14 también cuando estaba entre las dos tardes se mataba el cordero, se preparaba y en ese instante también lo tenían que comer en la noche. Tenían que llevarse a cabo toda esta situación, pero también comían panes sin levadura, además de las hierbas amargas que llevaban a cabo en ese momento. Bueno, luego dice el versículo número 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus intestinos. Y luego nos dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habréis de quemarlo en el fuego. Nótese, esto es del día 14, las indicaciones. Por eso es que es importante, es el momento histórico en el que Moisés está escribiendo, pero al mismo tiempo se está llevando a cabo el nacimiento de este mandamiento. Son indicaciones de Dios y vendrá la parte en donde viene la plaga. La plaga, insisto, no es en sí la Pascua. La plaga es en sí lo que vamos a leer en un momento más, pero todo está unido, todo está, la palabra correcta sería concatenado, está fusionado en todo lo que vamos a estar viendo. Por eso es que eso de tratar de separarlo un elemento del otro no es correcto. Todo va unido porque todo entre todos los elementos se forma un todo. Sigamos leyendo. Versículo número 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado, bueno, ya lo habíamos leído. El 11. Y así habéis de comerlos, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Aquí nos está diciendo entonces que se iba a comer esa Pascua, que se iba a tener en ese sentido, que era muy importante, y los elementos cómo se debían de comer. Ahora, versículo número 12. No perdamos de vista estos elementos, hermanos, para que nos quede muy claro lo que estamos viendo, porque conforme vayamos avanzando,
creo que voy a estarme regresando un poquito, pero es solamente para machacar, digámoslo así, lo que estará sucediendo o lo que estaba sucediendo, y en ese instante nos quede muy claro toda esta situación. Vean, ¿por qué debían de comer el cordero? ¿Por qué se debía de dar toda esta situación en el día 14? Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche, la del 14, por tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así en los hombres como de las bestias, y haré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Aquí está diciendo de manera muy clara entonces que había de pasar y había de matar. ¿Cuándo? En la noche que se mataba la Pascua, porque la sangre del cordero servía para que se brincaran y no mataran o no muriera ahí ninguno que tuviera esa señal. Versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Aquí está mencionando esta situación, dice el versículo número 14, y este día ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Aquí vamos a ver a qué se refiere con este día. Ahorita lo vamos a dejar entre paréntesis. Aquí va a venir una narración más, nada más que antes de ver esta narración, antes de ver esta situación, yo me voy a saltar algunos versículos, porque aquí vendrán indicaciones en las que Moisés se da todo esto, y vamos a continuar con lo que aconteció aquella noche, para que no nos perdamos. Seguimos hablando de la noche del 14, porque insistimos, es el momento de la institución, el momento histórico en el que se vive todo y todo lo que se lleva a cabo. Los israelitas entre la tarde del 13 y el día 14 mataron al cordero, y en esa noche van a preparar sus casas, van a poner las marcas para que no exista la posibilidad de que ahí el ángel destructor entre y mate a los primogénitos. Eso es lo que tenían que hacer. Regresamos. Versículo número 29. Tiene que ser esta la noche del 14, y no es deducción, es afirmación. Es la noche del 14, porque vean lo que pasa. Y aconteció que a la medianoche, estoy leyendo el versículo 29, si no lo mencioné, perdónenme. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y levantóse aquella noche Faraón, él y todos los siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. Fíjense, aquí está hablando de la muerte en la noche del 14, y había gran clamor. Bueno, versículo 31, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y díjoles: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose priesa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que leudase. Esta es la razón de los panes sin levadura, Aquí nos lo está diciendo. El día 14, ya en el día, porque aquí es muy importante aclarar que el número mínimo de personas que salieron de la tierra de Egipto lo vamos a encontrar ahí, pero solamente va a hablar de hombres. No va a hablar de mujeres ni de niños. Los mismos israelitas calculan que debió haber sido un número mínimo de 2 millones de personas, y tal vez que oscilara entre las 3 millones de personas. Fíjense, de 2 a 3 millones de personas. Entonces, imagínense la organización de un pueblo de ese tamaño. Y vamos a seguir viendo, Entonces, ellos cuando van a salir toman panes sin levaduras, dicen que los envuelven en sus sábanas, y entonces van a hacer, dice el versículo 35, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, demandando a los egipcios vasos de plata y vasos de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y prestanlos, y ellos despojaron a ellos, dice, prestáronles, y ellos despojaron a los egipcios. Ok, aquí ya tomaron todo. Aquí se está dando una situación, pero quiero que vean esto. Y partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, tampoco mujeres. Pero aquí ya nos está diciendo que salieron los hijos de Israel de Egipto. El momento en el que salieron, el instante en el que ellos salieron.
Aquí el 14 es cuando se lleva a cabo la Pascua. Insisto, la noche del 14. En el día se organizan. Y ellos, vamos a pasar al siguiente esquema para que nosotros lo vayamos viendo en ese sentido. Ellos tienen que salir, vamos a seguir con la Pascua de Éxodo para que siga siendo muy claro. Ellos tienen que salir, perdón, aquí ya me excedí en los clics. Ellos tienen que salir entonces en el día 15. ¿En qué momento? ¿En qué instante? Vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo número 32. Perdón, Números capítulo 32, para que lo vayamos viendo aquí. Y versículo, perdón, es 33. 33, porque es un paralelo al versículo que acabamos de leer. Aquí nos dice Deuteronomio 33, estas son las estancias de los hijos de Israel, los cuales salieron de la tierra de Egipto por sus escuadrones, bajo la conducta de Moisés y Aarón. Está hablando del mismo tema. Y Moisés escribió sus salidas conforme a la jornada por mandatos de Jehová. Estas pues son las estancias con arreglo de sus partidas. Vean aquí nos dice el 3, este es fundamental, hermanos. De Ramesés partieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. Y vean, aquí está diciendo, muy clarito, de Ramesés partieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. Y todavía aclara, ellos salen de Egipto el día 15 del mes de Nisán, del primer mes. Y todavía dice, el día segundo de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano alta. ¿Cuándo salieron? El día 15. ¿Qué número de día en relación a la Pascua era? El segundo día de la Pascua. Aquí lo está diciendo claramente el versículo. El segundo día de la Pascua salieron. Es decir, salieron el día 15. Quiero que vean, porque la pregunta sería, bueno, está bien, salieron, pero ¿a qué hora salieron del día 15? Por eso les digo que el esquema nos debe de servir mucho, porque ya nos queda claro que el 14 es cuando se llevan a cabo la Pascua, el día 15 tuvieron que salir, pero vamos a ir viendo más elementos para que podamos juntar esto que estamos viendo en ese sentido. Deuteronomio, capítulo número 16... Deuteronomio capítulo número 16. Bien, aquí, porque miren lo que nos vamos a encontrar nosotros en este sentido. Aquí viene hablando de la Pascua, porque ahora lo que vamos a establecer, ya nos queda claro que salieron el día 15. El día 15 salieron. Ahora vamos a ver lo relacionado a qué horas salieron. ¿A qué hora salieron en ese sentido? Miren, vamos a ir leyendo Deuteronomio 16 y versículo 1. Guardarás el mes de Abib y harás la Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de, ¿cuándo? De noche. Te sacó de noche. Es importante. Ellos salieron, no salieron en el día, salieron en la noche. Ahí lo está diciendo el versículo. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para hacer habitar allí su nombre. No comerás con ella leudo. 7 días comerás con ella pan sin leudar. Vean, aquí ya se está asociando. Aquí está hablando de los panes sin leudar y demás. Pero ahorita me voy a regresar con esto. No es que me lo esté brincando con mala intención, sino que quiero ir al punto y ahorita regresamos para que todo nos quede muy claro. Bien, seguimos. Miren qué versículo tan más importante, el 5. No podrás sacrificar la Pascua en ninguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da. La Pascua no se hace en cualquier lugar, de acuerdo a la indicación que se está viendo aquí, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere. Vean aquí, para hacer habitar allí su nombre. Y aquí es lo que importante, lo que quiero que vean. Ya nos quedó claro que la Pascua, que los israelitas salieron de Egipto de noche. Ahora estábamos leyendo el versículo número 6 que decía, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre, sacrificarás la Pascua. Y aquí es muy importante, no solamente el lugar de donde se lleva a cabo esto, que es en el lugar que Dios hizo para que ahí habite su nombre, sino también que se dice aquí de manera muy clara que se debía de sacrificar la Pascua. Y dice aquí, la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, al tiempo que saliste de Egipto. Al tiempo que saliste de Egipto, a la puesta del sol. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que entender, por lo que nosotros estamos ahorita analizando, por lo que ahorita estamos conversando, es que los israelitas salieron el día 15
el día 15, pero salieron, y nótese, el versículo claramente es el mismo que estamos haciendo referencia en Éxodo capítulo número 12, pero salieron ellos a la puesta del sol entre la del 14 y el 15, del 14 y el 15. Ellos salieron en esta puesta del sol y salieron de noche, en la noche del día 15. Por eso es que no puede ser la misma noche en la que se sacrifica la Pascua y el momento en el que ellos salen. Son dos noches diferentes. El momento en el que ellos sacrifican la Pascua y no podían salir de sus casas porque en esa noche el ángel podía causar algún daño, hasta la noche que ellos salen de Egipto, que es la noche del 15, y en la noche del 15 ya salen y empiezan las jornadas de acuerdo a los versículos que nosotros estábamos leyendo. Espero que vayamos bien en todo esto, lo que nosotros estamos ahorita mencionando. Bien, dice aquí exacto que el sacrificio se hacía aproximadamente a las 6 de la tarde y la preparación se hacía desde el día 13 y el día 14 en la noche ya se llevaba a cabo, y por eso hemos considerado que este sacrificio de la Pascua, por lo que estamos viendo ahí entre las dos tardes, aproximadamente empezaba poco antes toda la preparación. No crean que a las 6 ahí estaban viendo el reloj y mataban el animalito y llevaban a cabo. No, todo lo tenían ya listo para que se llevara a cabo de una manera ordenada, para que el 14 es que cumpliera este mandamiento y se llevara a cabo como tal. Pero insisto, una es la noche del 14 y otra la noche del 15. Pero aquí es importante porque claramente está diciendo el día 15 es el segundo día de la Pascua. Pero estamos viendo que desde el 14 se comen panes sin levadura. Aquí lo importante es que no caigamos en el error de pensar que se tratan de dos cosas diferentes. Son cosas que están completamente conectadas. Es una sola fiesta y ahorita lo vamos a seguir viendo porque eso es lo importante. Esto es el punto que quiero resaltar. Es una sola fiesta que nosotros tenemos que ir viendo. Entonces aquí ya nos está aclarando que salieron a la puesta del sol en la noche y ya veíamos del día número 15. Los versículos nos están dando luz. Ahora, ¿por qué me salté algunos versículos de Éxodo? Porque vámonos allá en ese momento, porque aquí cuando Moisés está escribiendo, les decía, va instituyéndose esta situación, pero también se van dando otros elementos. Ya vimos cuando salieron, ya vimos cuando se da toda esta situación. Vamos a leer primero la parte en la que ya salieron de Egipto, ya cuando se da toda esta situación, y dice, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió, era el versículo del 37, y partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres, y también subió, me voy a saltar unas partes, solamente estoy tocando aquí, al fin ustedes lo pueden leer con calmita en su casa todos estos versículos, y nos van mostrando claramente todas estas partes que dice, y cocieron tortas, dice el versículo 39, tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto. Ahí nos está explicando la razón del pan sin levadura, aunque nótese que ellos ya lo tenían que comer desde el día 14, y aquí nos está diciendo, y aquí nos dice lo siguiente, el versículo 42, es noche de guardar a Jehová por haberlo sacado de ella, de la tierra de Egipto. Esta noche deberán guardar a Jehová los hijos de Israel en sus generaciones. Cuando se menciona aquí, es noche de guardar a Jehová, la pregunta que siempre se hace es, ¿la del 14 o la del 15? Pero claramente dice, por haberlos sacado de ella, de la tierra de Egipto. Entonces, si es la noche en la que ellos salieron, porque desde el versículo 37 viene hablando que de ellos salieron, es la noche del día 15. Por eso les digo, todo está muy, muy fusionado, todo está bastante unido, porque se trata de una sola fiesta. Nos regresamos ahora a los versículos, porque hace un rato que estábamos leyendo, ya veíamos que estábamos analizando de toda esta situación tan interesante, y entonces vienen estas indicaciones cuando yo me quedé aquí en el versículo número 14, iba a decir 15. Y este día os ha de ser en memoria, y sabéis de celebrarlo solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Vean, está hablando de una noche, de un día que va a ser perpetuo. Dice el versículo 15, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo, aquella alma será cortada de Israel. Aquí ya está hablando
de una situación. Está diciendo del día 15, estamos aquí resaltando, bueno, vamos a leerlo, el versículo número, está hablando de 7 días, pero vean, el versículo 16, ya me adelanté en decir que es el día 15, pero es correcto. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo día tendréis santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente lo que aderecéis, lo cual cada hubiere de comer. Y guardaréis la fiesta de los ácimos, porque este mismo día saqué vuestros ejércitos de tierra de Egipto. Aquí está aclarando, aquí ya se está refiriendo de cuando salieron. Por eso les digo, en Moisés está escribiendo, pero hay cosas que adelanta, hay cosas que regresa y cosas que está llevando no en un orden cronológico, pero nos está hablando. Quiere decir entonces que ese día que ha de ser de memoria y ese día importante está haciendo referencia al día 15, y por eso el día 15 dice que será el que lo tendréis muy claro, y ese día será como un sábado, lo que en la iglesia le llamamos sábados ceremoniales, y por eso dice que será una santa convocación. Asimismo el séptimo, por eso lo tenemos aquí, el día 15 al día 21 es la parte de lo que nosotros vemos aquí como los ácimos. Ahí tenemos esta situación que es sumamente interesante, pero no son dos fiestas. Es la misma fiesta, pero tiene diferentes apartados o diferentes secciones que nosotros estamos viendo, pero toda está unida, todo está fusionada, todos son los mismos elementos que nosotros vemos aquí. Versículo 17. Y guardaréis la fiesta de los ácimos, porque en este mismo mes saqué de vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Y aquí es bien importante. Ya estamos mencionando aquí que cuando salieron, que fue el día 15, y ya estamos viendo aquí hasta el día 21. Ustedes quieren contarlos conmigo para que aquí los tengamos. Bueno, no los puse en ese orden, pero es 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, 7 días, que es lo que estábamos encontrando, son los 7 días, pero veamos el mandamiento, porque estas son las indicaciones y la congruencia que estábamos llevando con los cuadernos que presentamos en un principio. Dice el versículo 18, este mes primero, el día 14 por la tarde, comeréis los panes sin levadura hasta el 21 del mes por la tarde. Es decir, los panes sin levadura se comen desde el 14 al 21. Del 14 al 21. No solamente del 15 al 21, no, el 14 es la Pascua, que es lo que decía nuestro hermano Fernando Zamora hace unos días cuando hablaba de la causa y el efecto, que es cuando la muerte del Cordero provoca que se dé la salida de Egipto. Causa, efecto. ¿Se acuerdan que mencionaba mucho esa situación? Y en la que estamos de acuerdo. La causa es que este cordero es sacrificado para que con su sangre sean ellos limpios, no haya muertos, y el día 15 puedan salir. Regresamos a la presentación que tenemos en torno a lo que estamos ahorita hablando. Entonces, los panes sin levadura, ácimos, que es la forma correcta también de llamarla a esta fiesta, se comen desde el 14 hasta el día 21. Es que dice por la tarde. Pues sí, era la noche que estábamos mencionando, en la cual se daba esa situación de que se sacrificaba el cordero y lo comían con los panes sin levadura. Versículo número 19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera el leudado, así el extranjero como el natural del país, aquella alma será cortada de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Bueno, pues en este sentido ya estamos viendo estas aclaraciones. Lo que estamos ahorita resaltando nos sirve para percatarnos justamente en ese sentido de lo que implica toda esta parte. Vamos ahora con el siguiente esquema que tenemos, porque si queremos compartirlo para que nosotros nos vayamos muy claro, porque vamos a pasar ahorita con el Nuevo Testamento y el versículo que ya encontrábamos en Lucas, pero ahorita vamos a ver aquí esta situación. Vean lo que nos presenta. Entonces, concluyendo, para que quede muy clarito, porque este tema lo vamos a dejar como en continuación, como que seguiremos. Ahorita lo importante era darnos cuenta que la Pascua de Éxodo abarca desde el sacrificio del Cordero, que se llama así el Cordero Pascual o Pascua como tal, y los ácimos, pero que es parte de un todo.
Esto es un todo, no son cosas diferentes. Es la misma fiesta que empieza con la puesta del sol del día 13 para 14, cuando se llevaba a cabo este sacrificio, con el día 15, que es conocido como el segundo día, pero también, ya lo vimos, el segundo día de la Pascua, como el gran día del sábado, y que termina con el día 21, que de 15 a 21 son los 7 días de ácimos que estamos ahorita comentando en esa parte de la fiesta, pero que desde el 14 al 21 son los 8 días en los cuales duraba esa Pascua de Éxodo que estamos viendo, y esos 8 días se comían los panes sin levadura. Por eso es que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y ya nada más para cerrar la idea, de verdad crean lo que podemos estar hablando mucho tiempo en torno a lo de esta gran fiesta, pero esta situación específicamente lo vamos a dejar hasta ahí, porque es el punto ahorita nada más resaltar que se trata de una sola fiesta. Y perdón, aquí porque quiero que vean lo que nos menciona toda esta situación. Perdón, ha de ser, aquí está, vean, porque en el Nuevo Testamento está muy claro. Y no nos confundamos en ese sentido. Lucas capítulo 22, versículos que hace un rato lo estábamos tocando con lo que vendrían siendo los cuadernos. Y estaba cerca el día de la fiesta de los ácimos, que se llama la Pascua. Ahí está. De manera muy clara, de manera muy contundente. Hablar de ácimos, hablar de Pascua, es hablar de lo mismo. Ahora, preguntas que podrían surgir, pero que en esta ocasión, por la cuestión del tiempo y también porque el punto era nada más tocar esta parte, hermanos, ¿por qué nosotros solo celebramos el día 14 y ya no del 15 al 21? Esto es muy importante, no lo voy a contestar ahorita, solo les diré que nosotros no lo debemos de guardar. Hermano, yo quiero guardar los días del panes sin levadura y quiero llevar a cabo del 15 al 21. Hermano, no lo haga. Esa parte no nos toca a nosotros. No es correcto, porque nosotros estamos en una nueva Pascua que es Cristo. Pero de todo eso hablaremos pues más adelante. Y no sé si con esto que ahorita estamos proyectando, con estas ideas que estamos esbozando, quede muy claro en ese sentido cuál es en sí el propósito. Y por eso ponemos y rematamos. La Pascua de Éxodo es una misma fiesta que abarca desde el Cordero Pascual, desde los ácimos y los panes sin levadura que se tenía desde el 14 al 21. Cuando en Levítico capítulo número 23 menciona estos elementos, solamente para redondear esta idea, cuando en Levítico capítulo 23 no es que se haga referencia a otra fiesta, se está haciendo referencia a la misma fiesta. Dice aquí Levítico 23, y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones. Y aquí nos dice, hermanos, y eso es muy importante, el número 4, estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en su tiempo, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes, la solemnidad de ácimos a Jehová. 7 días comeréis ácimos. Y el primer día tendréis santa convocación. Ninguna obra servil haréis. Con lo que hemos visto, entonces esto nos sirve para entender que Pascua y ácimos estaban fusionados. Pascua y ácimos eran una misma fiesta, que tenían esa peculiaridad de que el 14 se muere el cordero, pero el 15 salen de la tierra de Egipto. Pero insistimos, la iglesia de Dios cree, a la luz de los versículos, como en el Evangelio según Lucas, Pascua y ácimos entonces son la misma fiesta. Es la misma situación. En los días de Jesucristo se comían los panes sin levadura, sí, y también el cordero. También se comían las dos. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo sí se comían las dos situaciones. Pero eso de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo lo vamos a hablar pues en la siguiente, porque ahí vendrá los elementos. Bueno, ahorita ya nada más aclaramos la pregunta que hacía nuestra hermana. Eso lo veremos en el Nuevo Testamento, porque ahora vendrá cómo lleva a cabo Cristo la fiesta, qué nos queda a nosotros y qué pasa de lo literal a lo espiritual y por qué.
Pero de entrada vuelvo a repetir, que les pregunten, hermano, yo lo quiero hacer, la respuesta es no. ¿Por qué razón? En el siguiente capítulo lo habremos de analizar. Que el Señor los bendiga. Sin conocerte, pedías por mí lo que yo fuera, no importa para ti. Tu obediencia me daría libertad y con tu sangre pecados borrar, aunque no hubo en ti maldad, tomarías mi lugar, llevarías la aflicción para darme vida, regalarme salvación. Por mí, lo que yo fuera, no importó para ti. Tu obediencia me daría libertad y con tu sangre mis pecados borrar. Mi lugar, llevarías la